Un gusto saludarte nuevamente desde la jaula de Faraday. Nos encuentras en YouTube, Facebook y por el canal privado Pi Media Televisión. Hoy dedicaremos este tiempo para estudiar un poco lo que es transmisión inalámbrica de energía eléctrica. ¿A qué se refiere esto? En este video realizaremos un cargador básico de celular, pero inalámbrico. ¿Te interesa? Acompáñame. Nuevamente nos apoyaremos en un mapa mental para hacer un análisis sobre lo que queremos hacer. Tengo mi fuente de energía eléctrica. 12 voltios, 5 voltios, no sé. Esta es mi fuente de energía eléctrica. Digamos que queremos transmitir 5 volts. Les doy un ejemplo. Queremos transmitir en forma inalámbrica. Luego, esto lo pasamos ¿a dónde? Hacia un transmisor, ¿no es cierto? Necesitamos un transmisor. ¿Listo? Necesitamos un transmisor. Este transmisorcito tendrá algunas características específicas, no sé, pero primero estamos en la idea. Listo, ya tenemos el transmisor. Como les decía, este transmisor nos tiene que generar algún tipo de señal inalámbrica, que llegue a un receptor, Sí, esa es la idea general. Llega a un receptor, este receptor finalmente nos vuelve a generar nuestra energía eléctrica. Es la idea del transmisor, ¿verdad? Vamos a analizar nuestra fuente de energía eléctrica. Ya. Sabemos que vamos a mandar positivos, ¿verdad? Y vamos a mandar también negativos. ¿Correcto? Sabemos que vamos a mandar positivos y negativos. Entonces aquí va a haber un más y aquí va a haber el signo más y aquí va a haber el signo menos. ¿Sí? Otra vez digamos que queremos mandar 5 volts. Ya. Esa es nuestra fuente, más o menos. ¿Qué elementos generamos acá? Generamos, porque existen cargas positivas a un lado y a otro lado cargas negativas, estamos generando un campo eléctrico. ¿Recuerdas física 2? Entonces vamos a generar un campo eléctrico que viene desde el positivo al negativo. Generamos un campo eléctrico. Este campo eléctrico se llama E. ¿No es cierto? Ok. Como estamos generando corriente, vamos a generar corriente, ¿verdad? Acá. Entonces también vamos a tener un campo magnético, porque cuando hemos dicho que por la ley de Ampère, ¿sí? y las demostraciones que hizo Ørsted, por la ley de Ampère sabemos que cuando circula una corriente por un cable se genera un campo magnético alrededor del cable. Ok, lo vamos a hacer nomás con blanquito, mejor con otro color, con amarillo. Así se genera un campo magnético. Este es H. Listo, entonces tenemos campo eléctrico y campo magnético. Este campo eléctrico y este campo magnético van a generar pues una onda, ¿verdad? Y puedo transmitir esa onda. Y está esto determinado, esta cantidad de energía que la vamos a representar como una onda y la podemos transmitir, está dada por un vector, y este vector se llama el vector de Poynting, que simplemente es la multiplicación del vector E por el campo magnético, es decir, la multiplicación del campo eléctrico por el campo
magnético. Entonces, si esto es si existe un vector que está multiplicando, un vector que representa la energía formada, y que esta energía es una onda que puedes transmitir, entonces se convierte en electromagnetismo, ¿verdad? En una onda electromagnética. Una onda electromagnética. Y esta onda electromagnética es la que puedo transmitir, por ejemplo, por radio. Puedo transmitir por radio. Así tal y como escuchas tu FM, ¿no es cierto? También se puede transmitir corriente eléctrica o energía eléctrica, se puede transmitir por radio. Así como tú escuchas FM, AM, tus emisoras más favoritas, también podemos transmitir. Y este es un punto esencial de estudio para que tú puedas realizar incluso proyectos de grado, tesis, hacer investigación al respecto. ¿Okay? Sin embargo, esa es una forma de transmisión, las ondas de radio. Hay otras más. Me interesa una en especial. ¿Cómo más podríamos transmitir esta energía eléctrica, aprovechando el campo eléctrico y el campo magnético? Si queremos hacer una transmisión netamente magnética, ¿qué puedo utilizar en mi transmisor? Si yo quiero hacer una transmisión magnética, ¿no? Entre un transmisor y un receptor magnético, ¿qué puedo utilizar? Una bobina. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo utilizar una bobina, un inductor, ¿sí? Un inductor, y también puedo recepcionar el campo magnético con otro inductor, ¿verdad? Es la idea básica del transformador, solo que es una transmisión también inalámbrica. Por tanto, el dispositivo transmitirá los campos magnéticos, será recibido por mi otra bobina en el receptor y transformaremos nuevamente la energía eléctrica. ¿Okay? Entonces, utilizaremos este concepto básico para poder realizar una transferencia de energía eléctrica inalámbrica. Muy bien, entonces primero analizaremos el transmisor. ¿Te parece? Analizaremos el transmisor. Analicemos el transmisor. Ok, vamos a utilizar la siguiente simulación. Ok, tenemos aquí, miren, esta es mi energía eléctrica. Aquí está mi fuente de energía, 5 volts, 12 volts, lo que tú quieras transmitir. Está conectado a una bobina. Hemos dicho que vamos a poner una bobina de transmisor, ¿sí? Y hemos puesto una brújula acá al lado para ver si realmente se genera un campo magnético. Hemos dicho que vamos a generar un campo magnético que vamos a transmitir. Entonces vamos a generar nuestro campo magnético. A ver, veamos, ahí está, 5 volts. Miren, por supuesto mi brújula se ha movido, ¿sí? Pero estamos generando un campo magnético y estamos empezando a transmitir mi voltaje de corriente continua. Lo estamos volviendo campo magnético y eso es lo que vamos a transmitir hacia el receptor. Cabe notar algo interesante, que aquí primero tenemos movimiento de electrones. No hay nada estático, ¿verdad? Existe movimiento de electrones. Nuevamente te repito, movimiento de electrones. Al haber movimiento de electrones, recién se genera un campo magnético. A esta parte la conocemos como la ley de Ampère. Ok, ahora analicemos el receptor, ¿te parece? Vamos a analizar el receptor. Según nuestro diagrama, nuestro mapa mental, ahora tenemos que analizar el receptor. Muy bien, pon atención a esta pequeña simulación. Miren, tenemos un campo magnético. Ahora tenemos un campo magnético, ¿verdad? Que ya hemos creado nuestro campo magnético. Aquí está nuestro campo magnético, ¿sí? Está ahorita simulado como un imán, ¿verdad? Este es nuestro campo magnético. Si este campo magnético que nosotros hemos generado en el transmisor lo queremos volver voltaje, tenemos que hacer ¿qué? Ahorita, así como está, no generamos voltaje. Miren, aquí está el medidor de voltaje. No se mueve la aguja. Está parada acá al medio. Entonces,
solamente como campo magnético acercado a un imán, a una bobina, no va a funcionar. Un imán acercado a una bobina no va a hacer que funcione el voltímetro, es decir, no se va a generar un voltaje. ¿Qué es lo que necesitamos? Te había dicho hace rato, los electrones en movimiento, son los que generan el campo magnético. Los electrones en movimiento, no hay nada estático. Ahorita, en la imagen que estás viendo, todo está estático, ¿verdad? Todo está estático. Entonces tampoco voy a poder generar voltaje. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Si los electrones en movimiento me generaban campo magnético, entonces el campo magnético en movimiento me va a generar electrones, movimiento de electrones. ¿Sí? El campo magnético en movimiento me va a generar electrones, flujo de electrones y por tanto voltaje. Vamos a ver si es cierto. Voy a mover mi imán y vemos si genera voltaje. Te vas a fijar en la aguja. ¿Ves? ¿Miras? La aguja. La voy a poner dentro. Mira, el foco me hace prender, ¿no? Pero solamente cuando muevo. Entonces el movimiento del campo magnético me va a generar recién voltaje. ¿Listo? También me va a generar esto el cambio de los polos de norte a sur, de sur a norte. Vamos a ver, miren. La variación del campo me está haciendo generar voltaje. Entonces tengo que tomar en cuenta esta apreciación para mi receptor. Tiene que haber un campo magnético en movimiento. Y por supuesto eso lo tengo que encontrar. Ese cambio de movimiento en el campo magnético lo tengo que gestionar en el transmisor. Es decir, que mi transmisor no tiene que generarme un campo magnético estático, me tiene que generar un campo magnético en movimiento. Para eso tengo que armar un pequeño oscilador. Tratemos de analizar nuestro transmisor. Primero, queremos transmitir este voltaje. ¿Okay? ¿Qué es lo que va a pasar? Para transmitir este voltaje voy a utilizar, hemos dicho que tiene que haber un campo magnético. ¿Sí? Vamos a utilizar una bobina. Esta bobina. Muy bien. Esta bobina va a generarme un campo magnético en cuanto haya corriente. Para que esa corriente o ese campo magnético fluctúe, la corriente tiene que variar, ¿no es cierto? Es lo que habíamos quedado. Entonces voy a utilizar un transistor para que entre en corte y saturación y haga mi oscilación. ¿Listo? Ahí está. Ok, y bueno, voy a colocar ambos a tierra. Y ahí tendría mi circuito cerrado, mi primer circuito. Voy a hacer correr, no pasa nada, no tengo corriente porque mi transistor no está funcionando. Mi transistor tiene que entrar en saturación para que funcione. Para que entre en saturación, tengo que generar corriente en la base, ¿verdad? Hemos visto eso en un video, ¿no?, de los transistores. Lo voy a hacer mediante una bobina. Ahorita van a ver por qué. Voy a hacer mediante otra bobina. Aquí en mi base. ¿Y de dónde voy a sacar voltaje? Pues aquí mismo puedo sacar voltaje, ¿verdad? Y aquí mismo. ¿No? Ahí mismo. Saco voltaje para mi base. Entonces, ¿qué va a pasar? A ver, vamos a prender. ¿Ve? Ahora sí hay circulación de corriente, miren. Entonces, al haber circulación de corriente acá, se genera un campo magnético. Muy bien. Quiero que analicemos este circuito más detalladamente. Ok, veamos qué es lo que pasa. Ya sabemos entonces que voy a tener una corriente por acá, voy a tener otra corriente por acá, y mi transistor se va a saturar y voy a tener otra corriente por acá. Listo. ¿Qué pasa? Mi transistor conduce. Ok, entonces mi transistor entra en conducción. Mi transistor conduce. Listo. El transistor conduce y está conduciendo. Ya está. Ok. ¿Qué pasa ahora? Como esta bobina tiene corriente, entonces se magnetiza, ¿verdad? Crea un campo magnético.
Crea un campo magnético. ¿Listo? Haciendo que mi bobina cambie de dirección de corriente. Cambie de dirección de corriente. Entonces aquí se genere un menos y aquí se genere un más. Cambia de dirección de corriente. Por tanto, aquí tengo 0 volts. Aquí voy a tener 0 volts. Ya no voy a tener corriente. Como tengo corriente, mi transistor deja de conducir. Y así el ciclo se repite. Nuevamente. ¿Listo? Entonces conduce, no conduce, conduce, no conduce. Esto debido a los campos magnéticos. Al conducir, tengo campo magnético. Al conducir aquí, cuando conduce, tengo un campo magnético. ¿Sí? Pero cuando no conduce, entonces tampoco tengo campo magnético. No tendría campo magnético. Y ahí tengo mi variación de campo magnético que estamos buscando. ¿Listo? Entonces ahora transmito esto, obviamente, lo transmito por el aire. Baja, sube, es decir, se quita y vuelve campo magnético. Y lo voy a transmitir ¿a qué? A otra bobina, pero esta vez receptora. Entonces voy a tener acá otra bobina que ya va a ser mi bobina receptora. Vamos a poner así. Esta bobina ya me hace la recepción. ¿Sí? El campo magnético que genera, que activa y desactiva, me genera acá también una fluctuación de magnetismo y por supuesto me va a generar un voltaje. ¿Listo? Puedo colocar esta bobina magnética por acá, digamos, y ya esto lo puedo conectar a un diodo para ver si me resulta que esto está botando realmente un cierto voltaje. ¿Sí? Así. ¿Ok? Listo. Ahora obviamente no puedo hacer la simulación así. ¿Por qué? Porque el simulador no capta, no logra simular el hecho de los campos magnéticos. Si el simulador no te genera un campo magnético, no te simula un campo magnético, eso es medio complicado, ¿verdad? Pero sin embargo puedo utilizar un dispositivo como el transformador del simulador para poder generar esto. Entonces vemos cómo lo podemos hacer. Ok, no te olvides que este sería el receptor. Perdón, el transmisor. No te olvides que este sería el transmisor. El transmisor. Esta parte sería el transmisor. Ok. Son los mismos esquemas, solo que en el simulador he utilizado un transformador para poder pasarme campo magnético. Así no funcionaría como tal. Entonces, esta bobina estaría representada por esta. ¿Ok? Esta otra bobina sería representada por esta. ¿Listo? Y hemos dicho que vamos a utilizar ambas bobinas o esta, digamos, que está variando, fluctuando, que sería el total, o sea, esto lo vamos a representar simplemente por esta de acá. ¿Ok? Hasta ahí sería nuestro transmisor. Luego esta última parte para nosotros sería nuestro receptor con su LED. Esto sería entonces nuestro receptor. Listo. Entonces obviamente tendría que haber este voltaje que está acá. Este voltaje lo vamos a transmitir hasta acá, ¿verdad? Y vamos a ver en el LED
que el voltaje está llegando, o sea, el LED se tiene que prender. ¿Listo? Ese sería el esquema. Veamos qué es lo que pasa. Ok, ya tenemos el esquema dibujado, vemos qué pasa. Se tendría que transmitir este voltaje acá. Ok, se tendría que prender este LED. Veamos. Vamos a esperar un poco. Ya está pasando la corriente al colector y ahí está, miren. Se transmite el voltaje, ¿verdad? Participa todo el conjunto. No te olvides colocar tu base de tiempos en 1 segundo por segundo. Ok, entonces miren, ahí está. Está fluctuando porque obviamente estamos teniendo esas ondas cuadradas que te había mostrado anteriormente, pero el voltaje se está transmitiendo. Aquí ya puedo colocar un diodo para rectificar solo las positivas y puedo colocar un capacitor para mantener mi voltaje estable, ¿verdad? Ok, veamos en la práctica cómo construimos nuestro cargador de baterías o lo que estamos viendo en nuestro simulador. Bueno, acá te dejo la disposición de las patitas del transistor 2N2222A que estoy utilizando y cómo debes conectarla, las bobinas, a ese transistor. No te olvides que son 15 vueltas, dejas un punto central, otras 15 vueltas. ¿Okay? Esas son las bobinas transmisoras. Y la bobina receptora es simplemente 30 vueltas conectadas a un LED. ¿Okay? A este tipo de dispositivos de transmisión se llaman WPT, ¿sí? Transmission Power Wires. Entonces puedes investigar más al respecto. Es muy interesante transmitir por radio, por ejemplo, ¿no? Como onda electromagnética. Espero que te haya servido de información. Vamos a hacer la bobina de Tesla en otro proyecto. Un gusto saludarte.